Niño, el México, control. El México en el que yo vivía era un México de pandereta, ¿no? Dominado absolutamente por la dictadura priista, sin espacio para el respiro. Y la televisión decía con frecuencia una frase que a mí me quedó profundamente grabada. Decía, como México no hay dos. Y lo decían muy jolgoriosos, ¿no? Y esa idea me quedó guardada en la cabeza. ¿Cómo que como México no hay dos? Y a lo largo de los años, me he estado preguntando, ¿qué rollo? ¿Qué como México no hay dos? Y en esta campaña electoral ya descubrí la clave. Desde que llegó Peña Nieto ya quedó todo claro, pues, ¿no? Como México no hay dos. Porque si hubiera dos estaríamos en el otro, compañeros. Está claro y transparente. ¿Sí? Les dejábamos este que está hecho pedazos y nos íbamos los mexicanos al otro a construir un lugar digno, noble, sano, ¿sí? Repleto de justicia social para vivir. Porque de veras, a la hora de valorar los esfuerzos, tendríamos que darle un 10 en materia de destrucción nacional a estos güeyes que nos gobiernan y nos han gobernado los últimos años. Son los amos de la destrucción nacional. El tarado borracho de Calderón, ¿no? Armando una guerra contra el narcotráfico que ni es nuestra, es de los gringos, hombre. Y aquí están los muertos. Nosotros ponemos los muertos, ¿sí? A un año de haber declarado la guerra contra el narcotráfico, ¿sí? En Ciudad Juárez había 1,500 muertos y en El Paso, Texas, 14. Y es una guerra gringa. Son ellos los que construyen el problema. De ahí fluye el dinero. Y Calderón se inventa la guerra para tapar un fraude electoral. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué pecado hemos cometido los mexicanos tan horrible para merecernos gobiernos tan pinches, compañeros? Perdón por el lenguaje rudo, pero no hay otra manera de calificarlo. De veras que si hay niños en este acto, hagan caso a lo que digo, pero no hablen como yo, por favor. Yo soy un lépero natural. Estudié en la secundaria 4, compañeros, ahí en la Ciudad de México, donde cuando entrabas tenías que alburearte al merenguero y al prefecto, y si no, ni te dejaban pasar. Entonces tengo una lengua viperina y un amable lenguaje jarocho, dicho de manera suave. ¿Se fue? No, lo que estoy pensando es lo que me vas a hacer ahora a mí. Me voy a elevar cuando lo enchufes eso. Bien, bueno, probando. Y estamos en un estado verdaderamente crítico por acumulación. Yo me pregunto, ¿en qué país del mundo un jefe de gobierno se compra un avión particular, ¿sí?, para su uso, con el cual podían haberse hecho 640 escuelas? ¿En qué cabeza de un ser humano normal cabe tamaña brutalidad? ¿No? ¿Para qué quieren el pinche avión? De veras, ¿para qué lo quieren? ¿Para qué quieren casas multimillonarias obtenidas por las maneras más turbias, que es yo te doy concesiones, cóbramelas al doble, al fin es dinero público y a cambio dame una mansión? Y esto baja desde arriba e inunda el país, ¿sí? Funcionarios panistas y priistas, ¿sí?, con una voracidad, con un amor al dinero y una absoluta falta de amor a los principios, que de veras es de espantar. ¿De dónde salieron? A la hora de hacer estadística yo no sabía que había tantos hijos de la chingada en México. Yo creí que eran menos, que la enorme e inmensa mayoría. Yo sé y he vivido y los veo. Somos ciudadanos normales sin corrientes. Vivimos de nuestro trabajo honestamente. No participamos del abuso ni de la corrupción. No pateamos a la ancianita en la esquina. No golpeamos a un vendedor ambulante, ¿sí? No le quitamos el techo a una escuela.
o no inauguramos escuelas que no tienen techo, lo cual ya es el nivel máximo de la desvergüenza. Hace algunos años, y vamos a hacer educación, nos pusimos a estudiar el famoso Plan Chalco, que era uno de los negocios de Salinas. Y lo estudiamos en minucia y en detalle. Y descubrimos que de cada 100 pesos que se habían puesto del erario público, o sea, de tus impuestos, mis impuestos, tus impuestos, el erario público no es la caja de Alibaba, la usan como la caja de Alibaba, pero no lo es, ¿sí? De cada 100 pesos del erario público, ¿sí?, solo 18 llegaban en obra útil. Ni en Tailandia, país conocido por su suprema corrupción, se llega a estos niveles. ¿Y cuál era el proceso? Pues el proceso era verdaderamente complicado, porque han hecho del arte de malgobernar una maraña de complejidades, de trabas burocráticas, de leyes inútiles, ¿sí? Y eso sí, de saqueo descarado. ¿Qué ocurría? Pues concesionaban una obra, pero en medio había una mordida y ahí se perdía un porcentaje. Se la daban a una empresa. Igual, es la misma familia. El saqueo no tiene familia política. Es priista, es panista, y ahora estamos descubriendo que también es perredista, ¿sí? Y entonces esa empresa que había logrado con mordida, le condicionaban que hiciera un desvío de la carretera a casa de un presidente municipal que tenía un pinche rancho de pollos. Y ahí iba obra inútil. Y a la hora de meterle cemento, concesionaban a una segunda empresa, nomás que ellos se llevaban al 15%. Y la segunda empresa descubría que con la lana que quedaba no daba para hacer una buena cimentación. Y entonces, ¿qué hacía? Construía con más arena de la necesaria y obra inútil. Después de la primera temporada de lluvias había que volver a pavimentar la carretera. Y así todo. Los postes de la luz, las supuestas hospitales, todo el Plan Chalco estaba teñido de basura. ¿Cómo vamos a poder construir nación con el 18% del presupuesto y el resto se fuga? Bien dice Andrés Manuel López Obrador que si rescatamos el dinero de la corrupción, tenemos dinero para hacer obra pública abundante y sobrante en este país, ¿sí? Creo que esto hay que meternos en la cabeza. Tenemos que cambiar profundamente la manera como nos gobiernan. No nos merecemos ser gobernados así los mexicanos. De veras, es una broma decir que hemos cometido algún pecado original. Ni madres, ¿sí? Se ha creado una inercia y una situación y un control y un poder que ha construido la gran maquinaria de corrupción y abuso del poder. Y además es una maquinaria sangrienta, porque no solo lo obtienen a través de los mecanismos tradicionales, sino del abuso, ¿sí? Y cuando el abuso no basta, y cuando hay queja, y cuando hay protesta, de la represión. Qué bueno que estamos todos aquí, pero no estamos todos, faltan 43 compañeros de Ayotzinapa, ¿sí? Y la herida está abierta y no se va a cerrar hasta que no haya justicia en México. Y cada una de las heridas, de los abusos, de los agravios que se han cometido contra nosotros, no se va a cerrar hasta que no haya justicia en México. Y un día se me ocurre en este tono decir: llegó la hora de la venganza, como decía Pancho Villa. Yo soy villista de amor y corazón. Y Andrés me regañó, me dijo: Paco, no te pases, es la hora de la justicia. Yo dije: sí, tiene razón Andrés, es la hora de la justicia. Pero nomás se volteó, dije: y de la venganza, güey. Porque el agravio cometido tiene que ser reparado, hombre. La herida abierta tiene que ser cerrada, ¿sí? El campesino despojado de su tierra tiene que recobrarla. El obrero despedido injustamente tiene que recuperar su trabajo, como los 15,000 trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza en la Ciudad de México. Porque el paciente no atendido tiene que ser atendido. Porque el que llega a una oficina pública y se pone frente al mostrador y dice: buenos días, y descubre detrás alguien que dice: no. Y dice: no, ¿qué, güey? Si todavía no dije que venía, ¿sí? El no por delante, la burocracia, la dificultad, porque tenemos que hacer otro país diferente. Y esto significa
que los presidentes municipales tienen que bajar del palacio, ponerse en la puerta y ayudar a la viejita que está tramitando la defunción de su marido a llenar los papeles. Servicio público, no servirse del pueblo. Ya llegó la hora, compañeros. Nos merecemos vivir en un país justo, democrático y libre. Nos lo merecemos, lo hemos ganado a punta de resistencia, conciencia y lucha. Ahora vamos a darle empujón. Y apenas estoy agarrando velocidad, compañeros. Esto de escribir biografías de Villa lo calienta uno un chingo, man. Y ahora escribes historias sobre la lucha de los liberales y me encuentro con una frase maravillosa de Melchor Ocampo, al que he declarado miembro honorario de Morena. El camarada Melchor Ocampo está con nosotros. Y don Melchor, famoso por su rectitud moral y política, dice: nosotros somos como el carrizo, el viento nos pandea, pero no nos rompe. Y eso es Morena, compañeros. ¿Sí? Somos como el carrizo, no nos van a quebrar y no nos van a corromper porque no somos corrompibles. Cuando Salinas declara la corrupción somos todos. No, güey. Estás creando la tapadera para vender el medio México. No, la corrupción eres tú. Nosotros somos mexicanos que no estamos a la venta. No hay dinero en el mundo que pueda comprar a nuestro candidato alcalde de esta ciudad o a mí. No hay lana. ¿Sí? No la hay. Porque no hay dinero para comprar a aquel que no quiere ponerse a la venta. ¿Sí? Porque el dinero no es todo, hombre. Sociedades mentalizadas, mercantilizadas, que pierden lo más importante que tenemos como seres humanos. Y lo más importante es el orgullo, la honra, la solidaridad, el servicio público, la voluntad de cooperación, la honestidad. Esos son valores. Lo demás son chingaderas, que se queden con ellos, los priistas, los panistas, los asquerosos verdes y el PRD. Y cuando preguntan, ¿y qué hace usted aquí? ¿No estaba escribiendo una novela? Pues sí, estaba escribiendo una novela, pero hay horas y horas, ¿no? Y de repente dice, ¿qué? ¿Vas a quedarte mirando? Y dije, no, me voy a algún lado a hacer campaña por los candidatos de Morena. Y me dije, ¿a dónde voy? Y Tomás me agarró y dijo, a Guanajuato. Dije, ¿qué se me perdió en Guanajuato? Muchas gracias. No, momento, gracias a ustedes por estar aquí. Esto es obligación, yo estoy aquí por obligación ciudadana, porque cuando mañana me mire al espejo, voy a poder decir, ¿qué hiciste estos 2 últimos días, Paco? Y voy a decir, estuve en Guanajuato con gente a toda madre, que están luchando por cambiar este país. Eso es orgullo, eso es honor. ¿Sí? Y ya bueno, a ver si el día 5, después de que le rompamos el hocico, puedo volver con la novela que estoy escribiendo, porque en el fondo sigo siendo lo que soy un escritor habilitado como agitador político, no mal agitador político, soy bastante chingón como agitador político. Y es que me la ponen fácil, carajo, me la ponen facilísimo. Sí, pues ustedes síganme leyendo, me siguen financiando y así puedo hacer lo que hago, que es ser miembro de la Dirección Nacional de Morena sin cobrar sueldo. Porque si ustedes no lo saben, se los cuento. Toda la Dirección Nacional de Morena, desde hace 2 años, no cobramos salario por decisión propia. Porque estamos aquí para servir, no para aprovecharnos. Y no solo eso, mejor todavía, todos nuestros candidatos firmaron una renuncia del 50% si ganan de sus futuros salarios, porque están aquí no por el dinero, por la voluntad de servir. Y de veras te la ponen fácil. El proyecto neoliberal es uno de los proyectos más dañinos que ha sufrido México. Solo una mente diabólica, diabólica, ¿sí? Como la combinación del alcohólico Calderón con el pendejo Peña Nieto, analfabeta funcional hoy presidente de este país, por arte de la compra de votos, incapaz de decir qué libros ha leído en su vida,
y cuando mucho logró decir ahí tartamudeando en Guadalajara, pues, bueno, sí, no, claro, la Biblia, pero no toda. Ay, no mames. Cuando me dicen quién preside México, yo me escondo, ¿no? Luego tiene uno que andar confesando estas cosas en público, en el extranjero. No, yo soy austriaco, es bastante enchelado, ¿eh? Antes de que reconocer que los destinos de este país están en manos de este cuate que llegó al poder comprando votos. Comprar votos, maldita sea, la actitud más canalla, aprovecharte de la miseria que hace, ¿sí?, para darle un centavito en el presente y secuestrarle su futuro, ¿sí?, porque eso es la compra de votos, es el secuestro del futuro, es el secuestro de lo grande, de privarle a alguien de su derecho básico ciudadano, que es el derecho a elegir a un gobernante. Y en esta lógica, pues, tal para cual, ¿sí? Cuando el PAN nació, renació, bajo la lógica de Cloutier, pues era un partido conservador. A mí no me gustaba, yo soy de izquierda de toda la vida. A los 5 años dije yo soy de izquierda, y a los 6 dije, veo que bien lo hiciste, man, está clarísimo. Pero bueno, era un partido civilista por lo menos. Y con Fox, y con Matita, perdón, me equivoqué, con Matita y con Fox, pues son el partido del saqueo, chinga, ¿sí? He tenido oportunidad de ver claramente en el informe de González Esmal, ahí voy, en el informe de González Esmal, diputado chingoncísimo que hoy compite por Morena, el Benito Juárez del DF, uno de los mejores abogados de México. Y el informe confidencial sobre los hermanos Vibriesca. Bueno, suéltenlos y órale que arrasen, rentando un piso entero en el Hotel Nico de la Ciudad de México para hacer intermediación con empresas a las que les cobraban por oír sus problemas y les volvían a cobrar por, comillas, resolvérselos por la vía de la corrupción. Los hijos del presidente, el presidente en ejercicio, y no están en la cárcel. ¿Saben qué, compañeros? Algo les vamos a prometer desde la dirección de Morena. Como ganemos en los próximos años, vamos a repoblar las Islas Marías de tiburones y los vamos a mandar todos para allá. ¿Cómo? Eso sí, la salvedad, bien, la salvedad es menos el Baster, porque se puede comer a los pinches tiburones. Nos la ponen fácil. Y no está mal que el sentido del humor esté en nuestras filas y en nuestras fuerzas. Hay que sonreír. La lucha social es un placer, un honor y un orgullo. Y el sentido del humor es nuestro. Estos cuates no alcanzan al sentido del humor. Se les atraviesa en la garganta el dinero que robaron la semana pasada, ¿sí? Pero ya llegó la hora, compañeros. Y preguntémonos, ¿por qué votar por Morena? Bien sencillo. Vamos a votar por Morena porque queremos en los ayuntamientos presidentes honestos que cierren los cajones. Si alguna mano se quedó dentro, pues habrá un chingo de manquitos. Y cierren los cajones. Necesitamos recuperar el dinero público para obra social pública, para beneficio de los más necesitados, ¿sí? Y acabar con el desperdicio y el abuso sobre el dinero público. Necesitamos diputados en los congresos y en la Asamblea del Distrito Federal para que paren las leyes que vienen en camino, para que contrapropongan, para que digan no a la ley del agua. Quieren privatizar el agua, ¿sí? Necesitamos diputados en el Congreso Federal para que tiren para atrás, ¿sí?, la criminal ley de energéticos que nos privó del petróleo y la echen para atrás. Hay que desconocerla y volver al pensamiento cardenista de el petróleo es de la nación y el pensamiento de la expropiación, y que tiren para atrás la ley de playas, y que tiren para atrás la reforma administrativa, y que tiren para atrás la nueva ley de Hacienda, que es una espada sobre la cabeza de los vendedores, el pequeño comercio, los vendedores ambulantes, y que echen para atrás la ley de educación, y que devuelvan su empleo a los trabajadores electricistas, y que hagan justicia en el caso de Mexicana de Aviación, y que hagan justicia en el caso de Ayotzinapa, y que le devuelvan a las normales rurales el dinero obligado
para que siga ahí produciéndose vocación social. Por eso vamos a votar por Morena. Y quiero cerrar con una reflexión, compañeros, también al Verde. Es más, el Verde expulsado de la Internacional de Partidos Verdes por corruptos, ¿sí? No, de verde son nada. Lo único que tiene de verde es la cantidad de mota de baja calidad que han fumado. El verde es la tapadera del PRI. Ante la quemazón global del PRI, sacan al verde por delante para traer el voto disfrazado. Ni quien se engañe, ¿sí? Quiero cerrar con algo, compañeros. No basta. El camino electoral no es único. Tenemos que construir organización popular. Organización de base, pueblo organizado. Tenemos que recuperar sindicatos, organización dentro de la burocracia. Tenemos que ir a salvar del salario mínimo a los chavitos que están trabajando en los oxxos, en las farmacias, por abajo del salario mínimo, sin séptimo día, sin aguinaldo, sin antigüedad, sin vacaciones. Volvió la era de la esclavitud laboral. Y con 10 inspectores honestos en una ciudad como esta, los barremos, ¿sí? Y tenemos que penalizar el no pago del salario mínimo. El que no pague el salario mínimo, al bote, ¿sí? Que sea delito no pagar el salario mínimo. Porque qué mayor afrenta hay que violar ese tipo de ley. Y tenemos que construir organización. Y tenemos que prepararnos para una larga campaña. Hoy son las primeras elecciones. La primera prueba de fuerza de Morena en este país. Y luego vamos por los pinos. Pero mientras tanto hay que construir una fuerza social capaz de sostener el cambio profundo. Y se les ven las ganas, compañeros. Los mira uno y dice, ¿quieren cambiar este país? ¿Quieren cambiar este país? Pues vamos a ponernos a cambiarlo, porque sí se puede, claro que se puede. Pueblo organizado, a la larga, es inderrotable. Muchas gracias.